Muchísimas gracias, señor embajador. Creo que me toca la labor más fácil acá y es la de darles la palabra a ustedes para comenzar a debatir. Hay dos micrófonos, bueno, hay uno a mano izquierda y hay uno que falta a mano derecha, así que podemos encontrar el que está a mano derecha, sería maravilloso. Por favor, repongan el micrófono. Yo pagué por el micrófono, podemos decir. Así que, a ver, ¿quién quisiera plantear la primera pregunta? Y por favor, pase el micrófono o el micrófono va a ir donde usted. Y por favor, de ser posible, el señor que está acá. Me pueden escuchar, pero you do need a mic for the translators. Señor embajador, ante su gran experiencia, cuando mencionó la plataforma de Nixon y Kissinger en relación con Irán, ¿prevé usted que eso pudiese darse en algún momento con respecto a Estados Unidos y Cuba? Han pasado 56 años y 50 años del embargo, 50 años de falta de comunicación. A veces hay comunicación y entonces hay falta de comunicación por parte de ambos. ¿Qué interpreta usted de las relaciones que existirán en el futuro entre Estados Unidos y Cuba y cuál ha sido el obstáculo principal? ¿Por qué se tardó usted tanto en llegar a esa pregunta? Porque quiero marcar la diferencia. Desde luego que sí. Desde luego, me parece que hay momento para adelantar. Ya es hora de adelantar. Si uno puede convencerme de que el embargo ha logrado nuestro objetivo, me sentiría mucho más entusiasmado, pero me parece que en efecto tal vez sea la mayor herramienta, el mayor instrumento de don Fidel Castro para hacer todo lo que él quiere hacer a fin de mantener a Cuba aislada y separada y tal vez bajo el control de él. No puedo sacar una conclusión distinta a esa, aunque algunos sí, pero en todo caso me parece que ha obrado en contra de nuestros intereses. Me gustaría ver una apertura y todo presidente que conozco y que ha sido electo ha querido ver una apertura. Por todos los diversos motivos que ustedes en Miami conocen mucho mejor que yo y que no se han dado, pero pueden darse y me parece que es muy importante que se den. Y me gustaría ver que más ciudadanos nuestros vayan a Cuba y que más cubanos vengan acá. Me gustaría ver un mayor intercambio estudiantil. Me gustaría ver grupos de afinidad, ya sean profesionales u obreros no calificados, conversando mutuamente. Mi propia opinión es que evidentemente tenemos que respetar a los cubanos. Mi propia opinión es que tenemos que aprender a respetar lo que han logrado, al igual que rechazar lo que no han hecho. Es imprescindible tener una conversación de nivel de gobierno. Opino personalmente que tal vez la próxima oportunidad sea después de las próximas elecciones. Pensé que sería antes de las próximas elecciones, pero el tiempo continuó. Opino personalmente que después de las próximas elecciones nos quedan 2 años con el presidente actual. El presidente ya quedará acosado por el problema de las elecciones, de manera que, a mi criterio, hay una verdadera oportunidad para ver lo que se puede hacer a fin de adelantar este proceso. No es fácil. Como dije, el 60% de los problemas está en Washington y podría ser en cuanto a manejar esta cuestión. Tal vez tengamos que hablar, porque las personas comprenden el problema en este país de formas distintas y no todo el mundo está unido en cuanto a cómo seguir adelante. Albert Einstein llegó a decir lo siguiente: seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado distinto es una definición muy buena de lo que es la demencia. Así que tal vez esa definición, bueno, no lo voy a llamar así, pero lo dejaré de parte de ustedes, pero parece que es importante y mientras más podamos ventilar esto, mientras más lo podamos debatir
con respeto mutuo, con respeto por la dignidad, más podrá ser esto parte de la reconciliación, más podrá ser esto parte de un proceso positivo, y espero sobremanera que eso pueda resultar. Ya era hora. Hay muchas personas que han estado por la superficie durante mucho tiempo, pero opino que hay oportunidades que debemos buscar, evidentemente, para tomar medidas en Cuba que puedan redundar en provecho del pueblo cubano y que puedan redundar en nuestro provecho, y al mismo tiempo debemos plantear en la mesa otras cuestiones que pudiesen ser útiles en llevar esta cuestión adelante. Así que se puede hacer mucho por acá y tengo toda una especie de planes extraordinarios, pero no los voy a divulgar ante este público. Señor embajador, me encantó su discurso principal, muy fáctico, y quiero hacerle una pregunta muy fáctica y directa. Sabiendo lo que todos sabemos a lo largo de 55 años, sabiendo la idiosincrasia de las conversaciones geopolíticas en materia inmigratoria, etcétera, ¿considera usted, y nos pudiese dar una opinión, en vista de las comunicaciones y negociaciones y características, considera usted que los cubanos están listos para conversaciones verdaderas en materia de reconciliación en estos momentos? ¿Considera usted que Raúl Castro ya está listo para esto? No. Pero ninguna negociación difícil comienza cuando una parte acepta todas las opiniones de la contraparte. Si tuviese otro aforismo, plantearía, las conversaciones nunca se ponen en marcha cuando se exige que la contraparte le conceda a uno todo lo que uno quiere conseguir. Ya estamos allí con Irán y estamos allí con otros países, y si me parece que es buena política nacional, no es algo muy eficiente para comenzar a establecer la relación, las conversaciones en sí y lo que se plantea en ellas y cómo se pueden configurar. Son las clases de cosas que cuestionan a ambas partes para decir, primero, queremos cierta mejoría. En segundo lugar, ¿qué clase de mejoría? En tercer lugar, ¿qué podemos resolver juntos? Y en cuarto lugar, ¿es eso aceptable? Así que, si uno está en la actividad comercial y usted me debe a mí dinero y queremos negociar cómo se paga la deuda, y yo pensase que mañana estaría bien, pero usted quisiese tardar un año, tal vez pudiésemos hacer un trato, pero voy a plantearlo así, aún no tendríamos lo que yo llamo algo que concuerde con la actitud de Raúl Castro. ¿Cuál es su consejo actual y cómo debemos actuar en vista de su concepto de que en última instancia este proceso tendrá que realizarse? Mi consejo actual es este. Debemos hacer dos o tres cosas. Tenemos que encontrar el tiempo, tal vez después de las elecciones, para establecer comunicaciones oficiales a algún nivel. Tenemos que decidir cómo debemos comenzar, ya sea por intercambio de presos, ya sea algún tipo de combinación de eso, con abrir otros rubros que están paralizados. ¿Hasta qué punto queremos llegar en este paso? ¿Y qué queremos lograr en 2 años y 4 años? Si se puede pensar en esto y se puede controlar, podemos seguir adelante. Hay que decidir cómo se maneja la cuestión de apoyo público en Estados Unidos. Mi propia opinión es que las conversaciones en secreto pueden hacer algo, pero si uno no tiene mucho cuidado con el público nacional, esto no da resultado. ¿Qué es lo que le va a decir el presidente al público norteamericano? ¿Qué le va a decir al pueblo acerca de sus metas? ¿Y qué le va a decir acerca de lo que desea hacer en el futuro? Probablemente debe tener algún indicio preliminar, ya sea directamente porque tenemos a alguien que opera como embajador estadounidense en La Habana, y tenemos toda una serie de personas que pudiesen ser canales indirectos para nosotros a fin de comenzar a plantear esto, de manera que la paz pública cuadre con la paz privada y se pudiesen unir. Y me parece que es factible. Curiosamente, con el transcurso de los años, tenemos relaciones con una Cuba que funcionó. Sin lugar a dudas, la seguridad en la mar y la búsqueda y rescate. Tenemos vuelos sobre Cuba
que funcionan bien hasta esos momentos. Así que algunas de las cosas que tenemos allí en la relación normal, cotidiana, no las tenemos ni con Irán ni con Corea del Norte. Esas son cuestiones que ambas partes han querido que sucedan. Esto es algo de abajo hacia arriba, lo básico primero, tenemos que decidir eso, pero me parece que esas son algunas reflexiones, ideas acerca de cómo abrimos la puerta. ¿Hay alguna otra pregunta suave? Buenas tardes, señor embajador, y cualquier otra persona que desee responder a mi pregunta. En la economía hay una disciplina denominada la teoría de ganar, y en vista de eso se trata de establecer el resultado, la probabilidad. Usted aplica la teoría de la ganancia como proceso antes de prever las negociaciones. Yo creo que todos lo hacen. Aplicar la matemática precisa a lo incierto, tal como ocurre en las negociaciones internacionales, es difícil, pero me parece que cada parte tiene que estar convencida de que la situación actual no redunda en el provecho de nadie. En segundo lugar, hay cosas que uno quiere que pasen. En tercer lugar, tal vez sean susceptibles de negociarse porque uno tiene idea de lo que quiere la contraparte y uno puede ver dónde puede ocurrir el cruce. Debe existir algún tipo de disposición mental para ver cómo pueden salir ganando en lugar de que nadie gane. Y me parece que todo esto aporta al proceso. Y en la diplomacia me parece que hay que estar seguro de que en efecto uno pueda tratar con la reacción que inevitablemente habrá de parte de algunos de los elementos de la sociedad y cómo uno puede convencerlos de que este es el procedimiento correcto. Eso es bastante común cuando se comienza una negociación, ya sea con Gran Bretaña en materia de comercio o con Irán en materia de lo nuclear o tal vez en alguna negociación futura con Cuba sobre lo que fuere. Gracias. John McAuliffe, del Fondo de Reconciliación y Desarrollo. Primeramente, me parece que lo que usted dijo acerca de los viajes es la pregunta fundamental. Mientras más pronto salgamos de la artificialidad de las excursiones en grupo, las licencias burócratas, más pronto podremos lograr el diálogo que usted ha mencionado. Estamos haciendo un viaje cultural, pero todavía está limitado en un marco muy específico. Quiero volver al tema del día, y es la dignidad, y pasar al problema subyacente, que es en parte a consecuencia de la ley Helms-Burger y la ley Torricelli. La política de Cuba se fundamenta en negar la dignidad. La política de Estados Unidos señala concretamente que los líderes del gobierno, el sistema del gobierno, deben quedar eliminados. Y se me ocurre pensar en premisas más insultantes. Los que están aquí también dirían que hay una falta de dignidad que Cuba le pasará a la población aquí. Pero, en efecto, ese elemento ha cambiado mucho gracias al presidente Obama y al presidente Castro. Abrir la puerta para que norteamericanos puedan bajar sin restricciones y el hecho de que los cubanos puedan venir acá con más libertad de que nosotros podamos ir allá. Eso ha generado un proceso increíble que ha cambiado Miami electoralmente y me parece que ha tenido un gran impacto allá. Lo otro que es curioso es que Raúl Castro sigue empleando las palabras respeto mutuo al decir, vamos a aceptar las diferencias de países y sistemas y política, pero por otra parte, los cubanos fueron a Sierra Leona aportando ayuda y entonces nosotros anunciamos nuestra ayuda, tal como ocurrió en Haití. Hay puntos en común muy profundos que tienen ambos países en función de un aspecto positivo de su papel a nivel mundial. Y me pregunto si esa es una forma para llevar las cosas adelante, pero también me pregunto cómo
le da la vuelta a uno al hecho de la premisa de irrespeto de la política de Estados Unidos. El embargo implica una falta de respeto. Es un intento de utilizar la presión y el castigo, pero en realidad no se focaliza de tal forma que conduzca a agilizar las cosas. Así que les pedimos a muchos cubanos en cuyos intereses futuros nos interesan a nosotros, a fin de que hagan sacrificios mientras nosotros utilizamos su dolor para tratar de cambiar el punto de vista del gobierno de ellos. Y es algo muy impreciso entre las sanciones y el tipo de reacción que queremos ver. Y el sentido mío es este. Desde luego, hay un sentido de irrespeto en ese sentido. Tenemos diferencias con Cuba, pero no tienen que plantearse de una forma irrespetuosa. Me gustaría ver más cambios. Supongo yo que tengo que tener cuidado en cómo planteo esto. Pero cuando fui ante el Consejo de Seguridad antes de la Segunda Guerra del Golfo, Cuba había quedado electa y tenía un embajador muy bueno con quien conversaba en contra de las instrucciones. Así que nunca pedí instrucciones, así que no las tenía. Y él había hecho una labor muy buena logrando que a Cuba se eligiese. Eso pasó mientras yo estaba en el cargo después de las elecciones. Yo conversé con él y los cubanos lo quitaron. Y mi amigo Ricardo Alarcón lo situaron en su lugar. Y Ricardo era una especie de adalid de la retórica comunista. Y encontré muy al principio que fue útil para mí en el Consejo de Seguridad, en las reuniones pequeñas, cuando Ricardo daba su discurso. Si yo encontraba algo con lo que yo pudiese estar de acuerdo, inmediatamente, tan pronto como él terminaba su discurso, lo decía en español. Y decía, este es otro ejemplo de la alineación entre Cuba y Estados Unidos. Y parte de ello me ayudó a deshacer el problema, porque tal como usted, todos los demás del Consejo de Seguridad se rieron, pero también fue útil también porque establecimos una especie de relación. Y era un momento en que él no iba a recibir mucho apoyo de parte de los rusos ni tampoco de los chinos, así que fue algo útil. Así que usted planteó una pregunta interesante. ¿Por qué no deberíamos en algún momento decirles a los cubanos, ¿por qué no hacemos algo juntos en materia médica en el extranjero? Ustedes pueden aprender algo de nosotros y nosotros podemos aprender algo de ustedes. ¿Tiene eso algo de malo? Es algo totalmente humanitario. Es la oportunidad de ayudar a otros pueblos. Y no tenemos que estar peleando sobre nada en relación con cualquier problema que tengamos. Así que eso es importante, pero permítanme decir algo más. Yo formé parte de un grupo estadounidense. Estaba el ex jefe del FBI, estaban ex jefes de agencias de inteligencia, algunos jueces, que examinaron cómo tratamos a los retenidos después del 11 de septiembre. Y encontramos que había torturas y encontramos cosas peores. Y estuvimos de acuerdo con el presidente en el sentido de que había que cerrar Guantánamo. Habría que superar algunos obstáculos, que había congresistas que pensaban que esto no se debería hacer. Empezamos a pensar que eso era una oportunidad en lugar de ser una dificultad. Podíamos hacer algo juntos en provecho del hemisferio en la base. Podría ser educación médica, podría ser educación agrícola, podría ser algo para dejar un legado atrás. Evidentemente, no íbamos a superar las dificultades y problemas de mucho tiempo, pero teníamos algo que ofrecer. Y yo no sabía si las personas querían venir a vivir allí del hemisferio, pero se podía hacer algo que tuviese sentido en lugar de salir corriendo por una parte o en segundo lugar andar por allí porque tenemos un contrato y la suficiente fuerza
para que no se abriera, pero aún mantener nuestros intereses allí, tratar de establecer algún tipo de relación con Cuba y con el pueblo cubano, consecuencia de esto, pero que ellos escojan lo que hay que hacer y decimos, estamos listos para ayudar. Si dicen que no, nos vamos, tal vez digan que no, pero me parece que la idea es interesante y otras personas han pensado también que es una idea interesante. Me parece que tenemos que buscar esas cuestiones a medida que establezcamos la relación. Tenemos verdaderas oportunidades ya. Grandes cantidades de cubanoamericanos pueden tener contacto con su familia en su país de origen. Pero mi punto de vista es que si podemos correr el riesgo de discriminar con el resto de los Estados Unidos en cuanto a la visita a Cuba, no para siempre, no para siempre, déjeme decírselo. De otra mano por allá. Al igual que usted, señor embajador, le voy a hacer dos preguntas para una, espero una respuesta diplomática y la segunda. Déjeme encontrar ese y entonces sugeriría que la Florida morada tiene una influencia desproporcionada en la política sobre Cuba por su representación exageradamente grande de votos. Rusia y Putin se podían convertir a aguar la fiesta. En cuanto a la primera, yo no he escrito un libro, pero sería difícil dejar a un lado la fuerte influencia que ha tenido Florida, así que creo que sí. Yo le voy a dejar que definir desproporcionadamente, pero le puedo decir que es sumamente fuerte. En cuanto al señor Putin, muy interesantemente, no creo que va a hacer nada sino es dar mordisquito alrededor del borde con respecto a esto. Es interesante que el señor Putin, que tiene la posibilidad de fastidiar las negociaciones con Irán, no ha hecho lo opuesto, se ha mantenido unido a nosotros, va a hacer todo lo posible con nosotros para asegurar que el fin del asunto sea que podríamos tomar todo paso posible para asegurar que Irán no, de una manera no descubierta vaya a hacer una arma nuclear. Yo creo que el señor Putin está mucho más cerca de Irán que nosotros y entiende el problema de la multiplicación de las armas nucleares. Estadísticamente aumenta la posibilidad de un accidente y no lo he visto, excepto una visita a dos que le ha prestado mucha atención a Cuba. No estoy seguro de que los seguros de verdad se quieren participar profundamente. Ya tienen bastante con Ucrania en las manos. El señor Putin encara severas dificultades económicas, enorme fuga de capital. Rusia, entre los optimistas, va a tener 0.8% de crecimiento este año, que eso no es un desempeño muy brillante. El señor Putin, con sus desaforadas tácticas de decir una cosa y hacer otra, y usted puede decir eso como mentira. De hecho, ha socavado la credibilidad de que usted le compraría un carro usado al señor Putin. Así que en efecto, él tiene ciertas victorias tácticas, pero problemas serios a largo plazo para su país, que después de todo depende muchísimo, porque el señor Putin no ha tomado todos esos ingresos del petróleo y para expandir expandir la economía del país, sino que se ha usado solamente o aprovechando su único cultivo, que es el hidrocarburo. Y si Europa considera que San Putin es un problema, vamos a tener que ayudar a los europeos a reducir su dependencia, porque si usted está hiperdependiente de un producto, también es hiperdependiente de un mercado. Y él ha corrido en el pasado a Rusia, que no ha aprendido su lección él, o que ha encontrado otra fórmula que con su experiencia que ha tenido ya con la economía soviética, se cree que va a poder salvarla. Gracias, señor embajador. Una tarde fascinante. No sé si usted está familiarizado con Cuban Revelation, del libro de Mike Franks.
Así que la transferencia de poder de Fidel a Raúl. Bueno, la pregunta es cómo usted cree los esfuerzos que ha tomado a Raúl que van a transformar la economía allí. Hay algo que se abre aquí. Yo no veo nada. Yo estuve en Cuba en diciembre. Lo que el tipo de transformación de la economía tipo China que esté teniendo lugar en Cuba. Yo sí veo pequeños pasos y usted ve ciertas evidencias de eso aquí y allá, aumento en el tráfico de turismo, expansión de los restaurantes particulares, han aumentado sus precios y cositas por el estilo. Un interés muy grande en algún tipo de salvación con la bala mágica con petróleo en el mar profundo, que tenemos la tecnología pero todavía no está disponible. Así que yo fuera Raúl, yo diría que tengo un verdadero problema y no va a haber una respuesta rápida y fácil, porque quizás una de esas respuestas sería si las cosas se abren y uno podría ver otras fuentes de ingreso y de ventaja para las personas que están en Cuba. Y me gustaría pensar que esto daría resultados, especialmente al seguir adelante. Yo creo que sería tonto de parte nuestra no pedirle a los cubanos que traten mejor a su gente y tener un sistema que no sea como de un tipo de justicia o injusticia autoritaria, y eso tenemos que mantenerlo presente y quisiera decirle que todo aquí está tan espléndido que podemos montar ese trono con certeza, que nada va a salir mal en nuestro país. Así que yo tendría mucho cuidado con predicar, pero no en estos momentos. De todas maneras, pero yo creo que podemos averiguar ciertas cosas que puede resolver y que ayudaría. Pero yo puedo pensar que el futuro del presente gobierno de Cuba se basa básicamente en la deprivación, en privar. Y que yo no creo que ningún país, ningún cubano quiera ver en su país. Volviendo al tema de la humillación, ¿usted cree que para poder comenzar una conversión más seria entre Cuba y los Estados Unidos, si alguien tiene que admitir su humildad primera, volviendo al análisis de Solís del hombre elefante, alguien se quiere quitar el velo y decir soy humano, o usted cree que la muchedumbre va a dejar de perseguir a esa otra persona antes de que puedan de veras comenzar la conversación? Usted está tan lejos en el balcón que pero usted habló de cómo empezar la cuestión de la humillación y de la carga de la persona que tiene que empezar primero. Eso fue lo que dije. Bueno, yo entendí eso. Corríjame si me equivoqué. O me puede hacer otra pregunta. Todo el mundo me puede, pero usted en especial puede tenerlo. Una segunda pregunta. Lo que yo creo es lo siguiente. Nosotros dos, de una manera u otra, hemos hecho declaraciones acerca de mejorar. Así que la mejora está ahí colgando como el fantasma que está en el picnic. Así que lo que yo creo es que nosotros somos el actor grande y quizás es nuestra obligación, nuestra carga, el asumir de abrir la puerta, especialmente cuando los cubanos me decían oficial y no oficialmente en diciembre, y todavía lo dice, estamos anhelosos de tener estas conversaciones, queremos que se hablen las cosas, no vamos a ser prescriptivos de lo que tenemos que hablar, podemos tener una conversación de cualquier cosa que poner en la mesa. Así que de cierta manera ya he enviado la señal, y el presidente ha indicado claramente que es una operación de su parte sin tomar el gran paso, pero si ya él ha hecho una serie de pasos serios para cambiar el paradigma, y no se le puede echar la culpa por no haber logrado todo a la vez.
pero ahora podemos, quizás haya otra oportunidad para tomar otro paso, quizás un poquito más grande para ver lo que podemos hacer los próximos 2 años. Y no veo ninguna razón por la cual no debemos tomar el liderazgo y asumir eso. La noción de que nosotros espera que nos paguen para tomar decisiones de ese tipo está muy prevalente en los Estados Unidos, pero no es una buena fórmula para lograr el progreso. Doctor Solís, ¿usted quería algo más? No. Creo que la gente se está empezando a despertar un poquito. Esto es un debate abierto, así que le podemos hacer preguntas a cualquiera y entre nosotros mismos. Señor Ambasador, esto no es para usted, invitando a Clinton. De eso es para el profesor Higgs. Y entonces para el Soroy, otra pregunta. Al profesor Higgs y al señor Philip. ¿Cómo es que la justicia entra en esto? Y yo lo arrastré a usted a esto porque sé que el conflicto, al principio se hablaba del proyecto de la justicia. Como ya cambiamos de nombre, podemos explicarnos esa pregunta. Y la pregunta para el señor Soroy es que el siguiente. Yo entendí que usted dijo que fue importante no definir el fin, sino definir la hoja de ruta. Ahora bien, yo he hecho capacitación por todo el hemisferio, en este país, Canadá, etcétera. Y solíamos citar el gato de Chester, de Alicia en el País de la Maravilla. Si tú no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva allí. Así que si yo quería oír hablar un poquito más acerca de la justificación por esta idea de justificar una hoja de ruta sin definir el final de la ruta. Bueno, yo creo que yo entonces debo como moderador empezar a responder su pregunta. Dos cosas con respecto a su pregunta sobre la justicia. La justicia con nuestro antiguo nombre hablaba de esas dos transiciones que estaban ocurriendo, pero creo que en el contexto de lo que está ocurriendo hoy día, nos debemos preguntar qué pasa con la justicia, que muchas personas piensa la justicia como algo que se debe y si algo que he oído decir con respecto a Disney es algo que se exige, es un requisito de cómo nosotros interactuamos con los demás. Y esa es la base de la justicia. Mi experiencia, para ser sincero, con mis amigos de esta comunidad, pero yo lo he visto en Irlanda del Norte y muchos otros países, incluyendo los Balcanos, que la justicia está muy atado de lo que alguien me debe por mis sufrimientos. Así que yo creo que es muy importante tener una conversación para desglosar aquí el texto, ¿no? El texto, el idioma que usamos. Entonces lo presento como una pregunta más amplia. Y la otra cosa que oí decir anteriormente, y el embajador habló de eso, lo que me encantó la profesión del embajador fue que incluyó el elemento humano con la alta diplomacia, porque la diplomacia no puede tener éxito sin una conexión muy profunda con el elemento humano, y se nos olvida muchas veces que los países y los líderes no son entidades inorgánicas, sino son seres humanos que traen toda la psicología. Estamos usando los drones, los aviones sin pilotos, dice el piloto. Y lo que se trata de la dignidad es que se lo reconozca a una, del sentirse seguro. Eso fue lo saqué de la charla de Donna, de lo que se trata la dignidad. Pero hay otra emoción que está muy vinculada con esto, que es el miedo. El miedo al cambio, y me puedo imaginar que hay muchas personas en Cuba que tienen temor de cómo podría ser el cambio.
Y yo creo que hay mucho miedo en la comunidad cubanoamericana de traición de ustedes que han venido antes y han sufrido. Así que el miedo, este equilibrio del miedo, uno de lo que perdemos y del otro lo que podemos estar traicionando. Y yo creo que vincular la diplomacia a estas dos emociones tan profundas es vital. Y entonces cuando llegamos al asunto de la justicia en este contexto, es cómo definimos la justicia. Si definimos a la justicia como algo que se me debe a mí por lo que he sufrido, por lo que mi comunidad ha sufrido, lo que he sacado de aquí es la justicia que es como el mínimo para interactuar con los demás. Así que será mi respuesta y se lo paso a la profesora. Si no, yo tengo que responder esa pregunta. Si yo lucho con este asunto todo momento, el asunto de la justicia, porque habiendo hecho esos programas de la BBC en la Irlanda del Norte con el arzobispo Tutu, fue claro que los participantes que tomaron parte en esos encuentros, en esos diálogos, algunos de los perpetradores se han pasado 20 años en la cárcel, o sea que la justicia ya se había cumplido de la manera que pensamos tradicionalmente en ella, y sin embargo no era suficiente para las víctimas de los perpetradores. Así que después de esa experiencia, yo le eché con esto. Si el mandarlo a la cárcel o lo que fuera, la definición tradicional de la justicia significaba, y todavía no estaba satisfecho, ¿qué más está pasando? Así que para mí estaba pensando en la justicia inclusiva, y lo que quiero decir con eso, pienso una cita de Günter Grass. Ese colega alemán está todavía aquí, no, que él dice que la verdad existe solamente en el plural, que eso tiene que ver con la justicia. Bueno, sin un proceso en el que usted pueda oír esa verdad, especialmente la verdad que dice el otro, antes de tú determinar cómo es la justicia. Así que por eso hablo de la justicia inclusiva. Así que lo que nuestro programa hizo en la Irlanda del Norte, se diseñaron para que aumentar la narrativa de lo que es justo, en un esfuerzo para que esa justicia fuera más inclusiva, porque como dicen las víctimas, nosotros crecimos bajo las mismas circunstancias que ustedes, la gente de la ERI, haría lo mismo. Entonces, ¿cómo la justicia puede encajar con esto, con esta empatía por la otra persona? Así aquí no está y no tengo ninguna respuesta. Todavía estoy luchando con este asunto de la justicia inclusiva. ¿Cómo sería la justicia cuando ambas partes se han encarado una a la otra y han oído la narrativa de la otra parte, y en el proceso, como nos pasó en Irlanda del Norte, cambiamos la historia totalmente? Entonces, ¿qué le pasa a la justicia? Y a mí me encanta lo que dijo la colega de la justicia, que no incluye el bien. Tú dijiste algo por el estilo. Lamento, perdone si no lo cité por completo, pero me encantó, porque hay ciertos elementos de esto. La verdad existe en plural y la justicia se tiene que integrar para que ambas partes, para que su sentido de justicia se tome en cuenta en un resultado final. Evidentemente, cuando uno embarca una negociación, usted necesita un objetivo. De lo que yo estaba hablando no es el objetivo personal de uno, sino un objetivo mutuamente acordado. Así que yo estaba hablando de un objetivo acordado mutuamente. En nuestro propio ejemplo, nos pasamos 7 años diciendo que nosotros vamos a participar en una negociación solamente acerca de la independencia de Kosovo y nada más. Y los serbios hubieran estado de acuerdo, hubiera sido fantástico, excelente, pero no lo hicieron. Así que tuvimos que aceptar participar en una negociación en que no definía nuestra meta como la última meta. Y hasta que salimos de esa esquina en que nos habíamos arrinconado, no pudimos. Y esto sirve
Esto sirve la historia cubanoamericana o cubana. Si usted dice, nosotros vamos a participar en una negociación en la cual Cuba no va a tener el liderazgo actual y van a cambiar el sistema, entonces vamos a entrar en negociaciones. Si está muy bien, es un muy buen objetivo, pero no va a pasar. Es muy difícil de ver cuándo eso va a pasar de esa manera, pero si hay algo mutuamente acordado, un objetivo mutuamente acordado, que es abrir la relación o establecer instituciones o formas de cooperación, entonces, para el beneficio mutuo, entonces cambiaría la ecuación de ambas partes, de ambos lados. Podría decir muy brevemente, lo que dice Soroye es muy importante. Hay una parte muy pequeña pero importante, que si uno va demasiado lejos para defender lo que uno tiene que tener y no lo logra, entonces ya ha plantado la semilla de la destrucción del proceso. Y por otra parte, si usted no dice nada, también, así que es un problema desafiante. También yo creo que de cierta manera, yo disfruté su debate sobre la justicia. Para mí la justicia es un concepto futuro en un proceso, porque yo pasé 30 años hablando con los palestinos y otros árabes e israelitas. Y el meollo de la conversación fue la negación de la justicia, de quejas y la justificación para un resultado que iba a ser desigual e injusto. Así que la conversación y la búsqueda de la justicia, si es correspondida en términos de cómo usted quiere conformar el futuro juntos, puede ser una cosa muy positiva. Pero si de hecho lo es solamente algo que añade ponzoña es imposible entonces salir de eso. Entonces de verdad está atascado. Eso, y van a tener que seguir dándole de dirigir la conversación lo más posible hacia el futuro, y entonces le pone a usted en una posición de no respetar las quejas de ella y de no respetar su dignidad. Entonces presenta una serie de dificultades en competencia que no son fáciles de resolver. Por supuesto, se debe ser respetuoso, por supuesto, y no hacer cosas que socaven su dignidad. Pero cuando ellos se sienten que de hecho que hay esta otra calidad que está indecisa y que usted no lo respalda a ellos, que la está socavando, eso es algo bien malo. Brevemente. Dos niveles. Una referencia que mencionó la profesora Hicks hablando de la cuestión del bien, de lo que yo dije. Si la justicia se limita a entender lo que es justicia retributiva, puede tener ciertos aspectos. Si eso se entiende, se tiene que estar limitado solamente al bien. No al bien en el sentido del bien utilitario, sino en el sentido más amplio, que no deja a nadie atrás, que toma en cuenta lo que estaba diciendo el embajador. A nivel teórico, usted podría decir, pero también a nivel de la aplicación, tengo un buen ejemplo en la transición de España, que fue una transición muy interesante y muy interesante para la situación cubana. La parte, esa negociación tuvo lugar en diferentes lugares y diferentes procesos, de que no iba a haber encauzamiento por los crímenes del régimen franquista. Usted podía argumentar estrictamente desde el punto de vista de la justicia retributiva, pues todo el mundo que asesinó Franco no se van a tomar en cuenta, se van a perder. De hecho, la oposición
el partido, el PS, el PSOE, todos estuvieran de acuerdo con eso, con el gobierno, y de hecho abrió la puerta. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Una gran cantidad de bien para la población española. El flujo de la transición que conduce a una situación democrática hoy para el futuro, ya hemos visto en los últimos 5 años como el asunto de encontrar las víctimas que se le hizo está surgiendo de nuevo, pero en un contexto diferente, porque ahora ya tantos años ha pasado. Esto otro pasó a finales de los 70. Yo quiero que lo que mencionaba el embajador es que el futuro que el proceso esté dirigido al futuro y lo principal es el bien del todo, que no deja a nadie de todo y que no deja y incluir otros aspectos de la justicia cuando las analogías empiezan a surgir, cambian las narrativas. La experiencia que usted tiene, incluso para casos individuales, cuando las personas pasan por ciertas experiencias en su vida, le van a decir que le dicen su historia de la vida, de eso que se trata de psiquiatría y la psicología. El proceso de la terapia, la psiquiatría, es conducir al paciente a que, de hecho, pueda desarrollar una nueva historia acerca de su pasada, una manera de mirarla. Así que añadimos ese elemento a la congruencia de narrativas que puede ocurrir en el futuro. Y eso es lo que usted espera. Y siempre en el orden concreto de las cosas. No hay ninguna otra alternativa sino seguir entonces abriendo el agujero más y más profundo. Puedo decir una cosa más, porque usted mencionó a África del Sur, y África del Sur añadió un cambio muy específico, muy interesante al resultado español. Ellos dijeron, usted tiene que venir y decirnos la verdad. Así que lo que usted hizo como una manera de lograr el cierre. No fue justicia, sino fue algún tipo de consolación. Y si no lo hacía, entonces iba a ser responsable ante una corte de justicia. Así fue un poquito distinto, pero en vez de que justicia se le regalaron a los profesores como un regalo gratis, con la esperanza de alguna conducta futura, trató de resolver el problema en el contexto nacional de manera que todos tuvieran que presentar algo sobre la mesa. ¿Cree que vi? Embajador, a mí me sorprendió cuando usted dijo que usted estuvo en La Habana en diciembre y que encontró que no era nada nuevo, que ningún cambio. Yo estuve en La Habana en noviembre en una conferencia en la cual yo oí decir cosas que francamente un año antes o 6 meses antes yo hubiera jurado que yo no había oído nada por el estilo. Tenía mayormente que ver con la economía, lo que tenía que hacer el gobierno cubano, y también estuve metido en el tornamento Hemingway con una antigua licencia, y había 2 botes allí que no tenían licencia. Nosotros estábamos allí con licencia y por primera vez jamás un equipo basado en Cuba ganó el Hemingway. Por primera vez, y creo que hay cambios muy importantes que están teniendo lugar en Cuba. Yo quisiera saber su opinión. En primer lugar, hasta hace un año, quizás 2 años al máximo, usted podría hacer un intercambio ligero de casa, la permuta. Usted ahora puede vender su casa, ganarse dinero y salir del país. Lo que eso me indica, yo soy abogado, lo que eso me indica que el valor de los bienes raíces en Cuba ha aumentado sustancialmente, y eso para mí es significativo. Y lo otro que para mí es también muy significativo es la relación que ahora el gobierno cubano tiene o promueve con la diáspora. Hace 20 años
incluso hace menos de 20 años, era la política oficial del Partido Comunista de no comunicarse con la diáspora. Eso ya ha desaparecido. No solamente ha eliminado ese 10% de llamadas telefónicas, incluso eso. Así que sí hay un cambio. Y yo creo que es un cambio programado por el gobierno cubano para llegar a algún tipo de objetivo. A ver, quisiera su comentario al respecto. Voy a responder a la pregunta de una forma simplista, basándome en los cambios físicos, las construcciones nuevas, y creo que tiene razón. Y también me había identificado con el hecho de que el gobierno cubano ha cambiado. Hay cosas que yo no conocía, pero me parece que son importantes. Y posiblemente seguirán marcando una diferencia. Yo no creo que son lo que llamaríamos cambios revolucionarios de un gobierno revolucionario, pero no obstante sí lo son. Y no quiero quitarle importancia ni quiero denigrarlo. Me parece que usted tiene razón. Señor embajador, usted ha sido muy creativo en sugerir formas en que tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Cuba pudiesen hallar alguna proposición de valor, que es una forma elegante de decir, debido a autointereses, hay que apartarse de las posturas antiguas. Hasta aquí en Miami, en la comunidad cubanoamericana, las opiniones no son tan monolíticas y uniformes como antes. Ha habido mucho cambio, pero una gran parte de la población cubanoamericana tiene el derecho a su propia dignidad, la que ha quedado muy lastimada por lo que ha generado la revolución. No ha podido encontrar una provisión de valor para decir, este motivo es tan convincente que estaríamos dispuestos a echar a un lado nuestro deseo de venganza, porque este motivo es tan convincente que estamos dispuestos a emprender el camino del diálogo y cambio. Y usted ha sido muy creativo, no se me ocurre a nadie. Desde luego, yo he estado a favor del diálogo aquí en Miami durante mucho tiempo. Y yo soy un hombre que tengo muy poca importancia, así que no tengo nada que perder si yo adopto esa postura del diálogo. Pero no se me puede ocurrir ni un solo líder cívico ni político que pueda ofrecer ninguna razón convincente ante estas personas que han quedado tan lastimadas para que piensen en la posibilidad de cambio. ¿Podría usted darnos una perspectiva al respecto? Supongo que hace falta exagerar un poco para considerar que los recalcitrantes puedan tomar medidas porque es en provecho de la mayoría del pueblo cubano. Esa pregunta no es personal. Eso los lleva a otro nivel. Es más difícil de convencer, pero de cierta forma es más difícil de oponerse a esto. Si lo puedo plantear así, me parece que eso es más importante. Algunos tal vez estén interesados en el provecho personal. Para mí eso es secundario, pero no carece de importancia. Uno entonces pudiese organizar un programa a fin de abordar el tema de las pérdidas personales de bienes, monetizarlos si se quiere. Y hay algunos que jamás harán esto. Y hemos tenido conflictos y guerras en que lamentablemente esto ha sido así y no habrá un entusiasmo por completo. Pero esas son las clases de cuestiones que me parece que pueden marcar cierta diferencia. Hay que trabajar mucho y hay que convencer mucho y hay que trabajar mucho para llevar esto adelante también. Tal vez deseen en algún momento, cuando vean cómo que inevitablemente pasará, que el cambio es lo que se impone en todos los sentidos y que todo avanza y que es algo generalmente aceptable. Tal vez no parte de ellos, sino de parte del pueblo cubano. Esto los ayudaría
a formar parte de esto, y esto es como el argumento de que el tren sale de la estación. Este es un argumento negativo aplicado de una forma positiva. Los otros argumentos que prefiero plantear, los que planteé inicialmente, que ojalá que hayan sido planteamientos positivos, y aquí volvemos a nuestra pregunta de la justicia, de lo que es justicia. La vida es injusta, no es totalmente justa. Si su expectativa es que todos alrededor del mundo lo van a tratar con justicia, entonces usted se crió en una burbuja distinta a aquella en que yo me crié. Todavía no le vamos a plantear la segunda pregunta porque es un mundo injusto. Y esta pregunta va dirigida a todo el panel y tiene que ver con Cuba, pero no necesariamente tiene que ver con Cuba. Y es la cuestión de la amnistía en el mundo en que hay una justicia transnacional mediante la Corte Internacional de Justicia. Prácticamente todos los casos que hemos mencionado en que hubo algún tipo de amnistía, ya sea autodeclarada por los autores o arreglada como en España, sucedió antes la Corte Internacional de Justicia y antes que la justicia fuese algo transnacional. Un día el señor Peter Schiff lo encontró a duras penas. Augusto Pinochet lo encontró a duras penas en Londres cuando pensaba que estaba totalmente fuera del alcance de todos. Mi pregunta es esta: si un país, cualquiera que sea, decida que por la paz es bueno tener algún tipo de amnistía, si no es total, por lo menos parcial o lo que fuere, eso tendría vigencia en el territorio nacional, pero si algunas de las víctimas no aceptan la vigencia de esa amnistía nacional, pueden ir a cualquier otro lugar y presentar algún tipo de acusación y que la persona la procese Interpol y la lleven a otro lugar. Así que, ¿cómo? Pensamos en las amnistías dentro de ese contexto y además, permítanme sencillamente decir, para mí la amnistía no es exonerar de culpa. Es simple y sencillamente que como razón de Estado se suspenden los procedimientos contra aquellos que tal vez sean culpables, pero a la larga, por el bien de todos, se ha tomado esa decisión. Pero aún en ese caso, ¿cómo se aborda eso? Y en función de la justicia, ¿cómo se establece el equilibrio entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa? Porque esa es otra forma de poner en práctica la justicia sin necesariamente complicar las cosas. Me tengo que ir, tal como usted lo puede notar. Y quiero dar las gracias a todos, pero también quiero decir lo siguiente. Me parece que las amnistías forman parte de implicar una confesión de culpa. Y eso no es necesariamente malo y hay una opción. El Tribunal Internacional de Justicia ha trabajado hacia atrás, salvo en excepciones raras. Y es cuando se pierde un conflicto, entonces hay que pagar el precio ante el Tribunal Internacional de Justicia. Pero este tribunal se ha convertido en un proceso de negociación para los actores malos que quieren llegar de momento y quieren salir de la cárcel como premio por salir allí de momento. Yo no creo que eso sea todo bueno o todo malo. Tal vez sea una combinación de ambas cosas. Prefiero que esas personas salgan de circulación como sea. Por otra parte, no creo que el Tribunal Penal o la Corte Penal se deba establecer para recompensarlos con amnistía ni indultos por cosas malas que han hecho, porque presuntamente tiene que castigarlos y la cosa se ha volteado. Yo no voy a entrar en lo filosófico, me voy a ir a mi auto. Tengo un sentido de que esta no va a ser la última vez que veamos al señor embajador hablando de este tema. Y el debate abierto continúa. Sencillamente quiero emitir un comentario y recibir reacciones. Tiendo a ver una transición que se da actualmente entre no Cuba ni Estados Unidos, sino entre Cuba y los cubanoamericanos. Tomo nota de que los cubanoamericanos pueden desplazarse a Cuba todas las veces que deseen y gastar dinero con bastante libertad.
ahora hacen negocio con familiares en Cuba, constantemente mandan grandes cantidades de productos comerciales y no comerciales a Cuba. Mientras tanto, los norteamericanos no pueden viajar a Cuba a no ser que tengan una licencia concreta y no pueden ir a la playa. Un cubano americano puede ir a la playa en el auto de sus familiares. Los americanos no pueden invertir en Cuba. Los cubanoamericanos compran apartamentos y montan restaurantes, o de lo contrario, lo hacen por medio de sus testaferros. Los cubanoamericanos están acá y 400,000 de ellos han llegado en los últimos 10 años acá. Y los cubanoamericanos están creando la transición primero antes de invitar a los norteamericanos a formar parte de la transición. Mientras los norteamericanos o americanos vacilan, los cubanoamericanos y los cubanos se están divirtiendo muchísimo allá en Cuba. Yo mismo he ido allá un par de veces este año y espero seguir viajando allá con frecuencia y a menudo a consecuencia de la transición que está ocurriendo. Gracias. ¿Alguien quiere responder o queremos pasar a otra pregunta? Y entonces, ¿hay alguna respuesta? Vamos a pasar a la próxima pregunta y entonces respondemos en conjunto. Hola, Oscar Valdés. Gracias a todos por sus magníficas exposiciones. Quiero remontarme a ciertas preguntas porque quiero escuchar la opinión de la señorita Hicks sobre cómo movemos a esa generación mayor que tal vez hayan confundido la justicia con la venganza. Así que quiero escuchar su opinión sobre esa pregunta. Gracias. Él quiere atenderla. Está bien. Si puede acercar el micrófono. Es la pregunta en relación con la justicia restaurativa. Me parece que usted ha destacado una idea muy válida. Me parece que primeramente el embajador empleó la palabra recalcitrante para hacer referencia a lo que usted dijo. No es algo que me guste decirlo, pero me parece que los recalcitrantes pertenecen a mi generación. No creo que haya muchos recalcitrantes. Sí, recalcitrantes. No creo que haya muchos recalcitrantes en su generación. Y durante el almuerzo estaba conversando con esa joven que está sentada allá. Y en realidad me manifestaba eso precisamente. Ella es ejemplo de ese cambio, de esa transformación. Y me parece que lo que usted acaba de mencionar en relación con estos 400,000 que han llegado en los últimos años, en los últimos 10 años, es un ejemplo de eso. Es esa transformación constante. Los cubanoamericanos jóvenes, los cubanos jóvenes nacidos acá, no tienen esa opinión recalcitrante que muchos de mi generación, pero aún cediendo algunas de esas cosas. Una idea en cuanto a la justicia restaurativa. Hay cuestiones que se pueden hacer en ese sentido. La justicia restaurativa en comparación con la justicia retributiva, empleando la misma analogía, es como la justicia retributiva ojo por ojo, diente por diente. La justicia restaurativa es, bueno, te quitamos el ojo, pero te lo ponemos de nuevo. Y así el ojo de la persona desaparece, lo que me parece que es muy importante. Si en efecto, si la población cubanoamericana acá tiene la oportunidad importante de abordar esto con la ayuda, evidentemente, del gobierno norteamericano, ¿cómo logramos cierta justicia restaurativa? Eso es posible sin tener que pasar a eso del ojo por ojo. No caer en la justicia retributiva, sino ejercer la justicia restaurativa. Así que me parece que es una combinación de esos elementos. Lamentablemente, me parece que los recalcitrantes, que son los de mi generación, los mayores, el tiempo se encargará de ellos. Así que, y no lo digo con júbilo, porque tengo a mis padres
Pero los muchos cubanos de todas las generaciones, como lo dije, mis padres fallecieron acá. Mi padre falleció a los 76 años, hasta el último día. Tuvo la tristeza de no poder haber muerto en Cuba. Y eso es algo que no lo tomamos a la ligera. Esto es parte de la historia de Cuba acá. Así que me identifico mucho con la idea de la justicia restaurativa, también porque establece el precedente del futuro. Está orientada al futuro. Si podemos tener una justicia restaurativa, siembra confianza en el futuro, en el sentido de que las cosas pueden ser permanentes hasta cierto grado y se reconoce que eso tiene valor y existe el derecho de que esto se logre. Así que me parece que es una combinación de ambos elementos. Ojalá que haya abordado ambas preguntas. Esa expresión no la había escuchado anteriormente, pero creo que he captado la idea. Pero me parece que una cosa que es tan obvia, y hemos hablado de esto todo el día, es la necesidad de aceptar la pérdida que este grupo de recalcitrantes experimentó. Así que tuve diálogos con cubanos de La Habana y cubanoamericanos de Miami. Y algo que me llamó mucho la atención fue la medida de la pérdida del vínculo con la patria cubana. Me dan ganas de llorar. Y las anécdotas que estas personas mayores contaban era como que estaban desbaratados físicamente. Jamás se me olvidarán esas anécdotas mientras viva. Me parece que fue uno de los puntos más difíciles de mi carrera, escuchar la medida en que hubo esta pérdida, la magnitud de esta pérdida. Y asombrosamente, en este grupo pequeño en que nos reunimos, y gracias a la gravedad de los cubanos de La Habana, pudieron reconocer esto en cuanto a los cubanos de Miami, con quienes trabajábamos. Y esa fue una experiencia que me cambió la vida. Esto me hizo pensar, como siempre lo dice Tim, ¿es posible el cambio? Y digo que sí, lo vi con mis propios ojos, solo con la forma en que se suavizaron. Esa dureza, esa aspereza acerca de haber perdido tanto. Cuando los cubanos de La Habana lo aceptaron, lo reconocieron, y el golpe de gracia fue cuando los cubanos de La Habana en realidad dijeron, los contemplamos a ustedes como a nosotros mismos. Allí fue el final de la conversación y para mí, como facilitadora, nunca había visto nada como eso. ¿Puedo agregar algo? Cuando usted mencionó lo de Cuba y he entablado esta conversación con Wendy, que es irlandesa americana como yo, cuando mis padres vinieron de Irlanda, cuando mis abuelos vinieron de Irlanda, bueno, fue tal forma que mi madre de 76 años me dijo que gracias a Dios que tus abuelos se murieron porque odiaban el Reino Unido. Y había este sentido de ira porque la generación de mis abuelos había sufrido bajo los ingleses y muchos irlandeses más de esa generación, lo que es igual a lo de los cubanoamericanos. Y sencillamente quiero señalar algo que mencionó Donna y tiene que ver con el valor, el papel de los valores sagrados. Cuando se habla de la pérdida, está en el meollo de la identidad de uno. Y hay muchas investigaciones increíbles. Los valores sagrados, algo que instalamos mucho, algo que es esencial para nuestra identidad, se procesan en una región distinta del cerebro que todos los cálculos que hacemos. Y cuando alguien trata de que hagamos un acomodo en cuanto a algo que es sagrado para nosotros, respondemos con mucha más ira y nos aferramos más a esos valores sagrados. Eso se ha notado durante los últimos 20 años en las investigaciones, pero ahora en las imágenes neurológicas durante los últimos años se ha notado lo que Donna mostró en el escáner del cerebro anteriormente.
Así que para muchos cubanos americanos de más edad, esa experiencia es algo sagrado para su identidad y lo que ellos demuestran es cómo se cambia el pensamiento de alguien sobre algo, no para cambiar la forma en que piensan sobre lo sagrado que es para ellos, sino lo que llaman concesiones simbólicas, que uno puede decirle a otra persona que reconocemos que esto es muy sagrado para ustedes. Ellos, desde el punto de vista fisiológico, se tranquilizan y en las imágenes neurológicas se demuestra que hay una transición de la parte límbica del cerebro a la corteza cerebral donde se lleva a cabo todo pensamiento racional. Así que somos mamíferos y eso es lo que muestra la ciencia. Tenemos que sentirnos seguros y la seguridad no tiene que ver únicamente con que no hay amenazas físicas, pero también es cuestión de reconocernos tales como nos contemplamos a nosotros mismos. Y no significa que la forma en que la persona en que se contempla a sí misma es un reflejo preciso del mundo, pero las personas llegan a tener una visión mundial. Eso se convierte en realidad y muchas de esas cosas se convierten en algo sagrado para su identidad. Y es asombroso ver estas investigaciones que demuestran que hay que reconocer esto porque si no lo hacemos, entonces llevamos a cabo este debate sobre el valor de la dignidad y el papel que desempeña en nuestra vida. Así que sencillamente quería mencionar esto porque esta información es muy poderosa. Oye. Both of us, one after another, wasn't planned that way. Following up on what Tom talked about. De que los españoles con Franco, la manera que él lidiaron con la justicia de su pasado y lo que pasó en África del Sur. Yo quisiera señalar que comenzamos esto en el 92, 91, porque hablamos de cómo queríamos traer la experiencia, de cómo otras personas habían lidiado con su pasado y habían reconocido a sus víctimas. Esos fueron los dos preceptos con los cuales empezamos, porque eso fue lo que todos los ministros de justicia, el presidente de Corte de Justicia, vinieron a oír a estas personas del Cono Sur sobre cómo habían lidiado con su pasado y reconocido a sus víctimas. Así que es importante que cuando fuimos a África del Sur y con Tim, y vino el representante de Chile y las personas de Europa Central, y los africanos del sur escogieron qué modelo querían usar para su comisión de verdad y reconciliación. Fue totalmente distinto en el sentido que en África del Sur teníamos el perpetrador y la víctima en la misma sala. En Chile, Pinochet todavía estaba a cargo del ejército. Así que lo único que podía pasar es que podían reconocer a las víctimas. Y eso hizo un cambio tan grande en Chile, a cambio de Argentina y a cambio de Japón, que todavía no ha reconocido a sus víctimas. Así que es esta idea de la justicia. Va a tomar muchas diferentes formas y en muchas maneras lograr los comienzos, por lo menos, de poder llegar al próximo paso, que es de verdad lo que estamos hablando en su pregunta. Es un proceso y ese proceso no siempre tiene que salir de algo hecho todo igual, porque tiene que hacerse en el contexto local. Y quiero señalar esas diferencias, pero todos son positivos. Sí, gracias, Andy. ¿Y otra pregunta? Yo me llamo Isa, yo veo de Bahrein y quiero agradecer a los oradores y los que del Medio Oriente que han asistido por todo el esfuerzo para ayudar a nuestro país. Yo lo que quiero es ilustrar dos problemas. Unos, como hay un ciclo de vida. Lo que yo estoy pensando, que todos nos concentramos en lo que es flito. Cuando declina, empezamos a concentrar o de construir la paz. Porque no concentramos en el principio. Yo sé que es difícil, pero
Si empezamos a concentrarnos en un modelo de la atención antes de que la situación se ponga más difícil. Y la segunda que quería ilustrar es cómo nos preparamos al cambio. Estoy hablando de mis países árabes, porque Bahrein, porque hemos luchado por todas partes, Egipto, Bahrein, Irak, un estado de estar en un cambio positivo de desarrollo. Ahora tenemos un cambio negativo y lo podemos llamar guerra. Yo creo que como no estamos de verdad preparados para el cambio. No sé, quisiera compartir con ustedes estas cosas. Gracias. ¿Alguien más? Sí, lo que he estado oyendo es que a través de un proceso de reunirse cuando las personas están divididas y compartir sus historias, que hay una expresión de reconocimiento y de empatía, entonces se crea una narrativa, ayuda a este grupo a moverse en una nueva dirección y crear un nuevo futuro. ¿Qué cree usted, profesora Hicks, que en los diferentes países, como esa experiencia en particular de un cierto grupo, no sé, estos son todas las personas en una cierta nación que participan en este programa, cuál les impacta que tiene la experiencia de ese pequeño grupo en el grupo más grande, en la NID de la sociedad de recordación? Esto nos podría servir de ayuda. Podríamos crear un pequeño proceso y puede sonar idealista de pasar a través de esto con todos los cubanos de aquí a allá, esa comunión de los que estamos aquí, los estamos allá. Yo convocaba grupos pequeños con usted y que es algo inútil. Es maravilloso para las 20 personas que están allí, fantástico, pero ¿cómo puedo generalizar eso? Y saben, es difícil, personas que no han formado parte del proceso. De hecho, el unirse a ese proceso si no han sido parte del proceso es un problema muy sencillo. Yo cambié en la estrategia y la cambié, puedo pensar en Libia en este momento, porque estoy participando en un proyecto en Libia. Una de mis estrategias fue hacer lo que yo llamo capacitación de liderazgo en la dignidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que identificamos varias personas de diferentes comunidades dentro de Libia que vinieran a lo que, bueno, hicimos, de hecho, en Roma, hicimos lo primero en Trípoli, pero el más reciente en verano lo hicimos en Roma, donde traímos todos estos líderes de comunitarios juntos. Su propio proceso de sanación fue, como dije, mencionar su propia historia, que le dieran reconocimiento, pero como ellos habían pasado por eso ellos mismos, ellos sabían qué hacer y llevarlo de vuelta a su casa y empezar ese proceso de diálogo en su comunidad. Es como el modelo del capacitador, pero también es como el modelo del sanador, la sanación del sanador, porque la sanación ocurre en el grupo y no es tan complicado, no hay que sacar un doctorado sobre cómo hacerlo, porque todo el mundo esto lo conoce profundamente, pero sin duda hay ciertas herramientas y esas habilidades, y yo encuentro que ese es el modelo que saca más provecho por el esfuerzo. Y lo que quería responder a la respuesta de Isa, acerca de la prevención. Sí, yo creo que una de las cosas, y hablamos de esto anoche un poquito, es que hemos empezado a aprender tanto acerca de, por ejemplo, esta dimensión humana de conflicto, bien sea la necesidad de dignidad, reconocimiento o reconciliación y sanación y todo eso. Ya sabemos mucho al respecto,
Pero lo que yo me concentro ahora, habiendo hecho tantas de las partes de reconciliación, sino hacerlo antes de que comience el problema. Mi campaña de una sola mujer es ir a escuela, por ejemplo, y enseñar este asunto de la dignidad muy temprano. Tengo una escuela en Texas que han abrazado el modelo de la dignidad y están tratando de cultura de dignidad en toda su escuela, incluyendo los padres, administradores, maestros, todo el mundo. Y yo creo que las comunidades donde hay conflictos, donde estas son vulnerables a irrumpir en conflicto, es tratar de cortarlos antes que empieza, es darle a la gente las herramientas y la conciencia, pero una cosa es la conciencia, pero también cambiar su conducta y tratarse unos a otros con la dignidad de la que hemos hablado tanto hoy. Yo creo que empezar por adelantado con educación es la esperanza para el futuro, pero de todas maneras yo creo que en nuestras vidas no vamos a ver el fin de los conflictos, así que todavía nos falta mucho trabajo que hacer en este proceso. Y yo por mi parte me he comprometido a tratar de educar antes de que se convierta. Educar a las personas antes de que cometan esos errores. ¿En la escuela? Sí, bien jovencito. Sí, me gusta la idea tuya de prevenir en vez de reaccionar. En primer lugar, quiero agradar a Carlos Rodríguez por incluirme en lo que ha sido un día extraordinario, tanto intelectualmente como moralmente y emocionalmente. Yo creo que para todos. Doctora Hicks, el debate del diálogo de los cubanos y cubanoamericanos me recuerda a lo que hicimos entre los viceministros de camboyanos y los camboyanos que estaban fuera del país antes del Tratado de París, que cuando sí se podían sentar tomándose un trago por la noche, de hecho de que habían ido a la misma escuela juntos antes de que la experiencia del Khmer Rouge. Yo creo que es crucialmente importante. A mí me encantó su modelo del sanador de los sanadores. Y lo digo porque yo creo que en el futuro una de estas sesiones se debe desarrollar alrededor de la experiencia de los vietnamitas y los camboyanos, porque creo que de una cierta manera es más análoga a la experiencia cubana. Pues la justicia, como sabe todo el mundo aquí, cubano tiene su propia lista de justicia y si ve lo que pasa todos los años en las Naciones Unidas, ellos han sido más persuasivos al mundo que han sido las personas aquí en Miami acerca de sus injusticias. Así que yo creo que eso se tiene entrar en la estrategia. Y voy a mandarle esto por separado al embajador Pickering. Pero de hecho casi logramos colaboración en Haití. Hubo serios debates entre el equipo estadounidense y el equipo cubano. Se deterioraron cuando los Estados Unidos no cambiaron la política de Bush de ofrecer asilo o la posibilidad para el personal médico cubano en ultramar para que desertaron los Estados Unidos y extendieron la opción de pies mojados, pies secos. Dijeron los cubanos no podemos trabajar juntos si no podemos estar seguros que ustedes no van a tratar de reclutar las personas que hemos provisto en este proceso. Doy eso como un ejemplo. Y el otro ejemplo que doy es que el embajador Pickering habló del intercambio prisionero, como dijo Alan Gross y los 3 que quedan de los 5. Ayudaría si los dos gobiernos expresaran cierto lamento de que ellos estaban en estos proyectos, si los Estados Unidos, que estaba hablando del Susaneo y proyecto tonto de mandar latinoamericanos, mandar a Cuba a reclutar jóvenes. Hay que romper los antiguos patrones antes de desarrollar esa confianza. Y lo último que quiero notar es que la Cumbre de las Américas viene ahora en abril.
en la cual va a participar el presidente Obama. En este momento, el país anfitrión, que es el factor contento, Panamá, ha dicho que va a invitar a Cuba. Todo el resto del hemisferio, con la excepción de Canadá, todos están a favor de que Cuba esté ahí. Los Estados Unidos van a tener un dilema muy interesante que va a poner presión en Obama para hacer algo. Eso quiere decir que una vez que a Cuba la haya invitado, los Estados Unidos va a boicotear la cumbre de las Américas. Bueno, con esto tan estimulante, profesor, me encantó su charla sobre la dignidad y quiero concentrarme en cuanto a paros o brechas generacionales. Todos hemos tenido un paro generacional porque vivimos como exiliados, etcétera. Bueno, nuestros hijos o nietos ya están integrados a la cultura estadounidense, se han adaptado diferente de lo que fue los niños cubanos en la isla. Y habiendo dicho eso, vamos a hablar esa diapositiva de la madre con el bebé, esa vinculación. Ese era el padre. Ah, bueno, fantástico. Así que yo creo que es muy importante que si uno mira la tasa de natalidad en Cuba es muy bajo. Así que si esta generación que se quedó en la isla se la ha adoctrinado, lavado el cerebro, algo para lo mejor o para lo peor, no voy a pasar juicio a eso. O hay un modelo o estudio para ayudar a estas madres que van a generar la profunda generación para que la dignidad y la libertad individual y la libre asociación pueda ocurrir. Por mi opinión, si no trabajamos en este aspecto, 30 años de aquí adelante, algunos de nosotros ya no van a estar aquí, así que tenemos que hacer este tipo de trabajo para las futuras generaciones. Así que sí, voy a comentar al respecto. Y dicho de paso, lo que dije de esa foto del bebé que se me olvidó hoy, que tenemos que llevar, si tú tienes una de estas, él la puso en el bolsillo, yo creo que debe poner las fotos de bebé y llevarlas puestas para acordarnos cuán preciosos somos. Y como ve que somos preciosos, todos podemos ver la preciosidad de unos de otros. Sí, tarjetas de dignidad, de identidad y dignidad, vamos a llamarla. Así que tenemos un maravilloso ejemplo de una organización, Cuba Puentes. ¿Está bien que hables? ¿Te puedo pedir que abras la boca? Sí, Silvia tuvo un programa en el cual ya llevó cubanos de Miami, los hijos de cubanos jóvenes de Miami a La Habana y se unieron con sus homólogos de Miami. Y corrígeme si me equivoco, Silvia. Y también traemos a los de La Habana aquí. Sí. Sí, denle el micrófono porque yo quiero que hables al respecto. Yo lo voy a fastidiar. Porque esto es un bello ejemplo de lo que es posible. Yo traté de ser muy callado, pero tú no me ibas a dejar. Yo tuve la fortuna hace 16 de encontrarme con tus técnicas y la doctor Kelvin en Harvard sobre este proceso de reconciliación. Y no voy a entrar en ningún detalle, pero lo básico es que pudimos llevar jóvenes profesionales, jóvenes cubanoamericanos a Cuba y nos sentamos en una mesa durante 5 días sólidos, en la cual hablando de su cubanidad. No va a ser una discusión política, sino centrada sobre lo que significa ser cubano. Y es muy interesante que estaban hablando de las próximas generaciones, porque una de las cosas que nos dimos cuenta en ese proyecto fue que nuestra pérdida, porque yo soy de la generación que perdió tanto,
Ya eso se ha pasado a nuestros hijos e incluso nuestros nietos. Ellos no llevan nuestra misma carga, pero sí han sido afectados también. Y la mágica de reunir estos dos grupos fue que los cubanos en la isla, los profesionales de la isla, reunirnos con estos jóvenes cubanoamericanos que hace 16 años, no diría peligroso, pero sí que algo fuera de lo común, porque fue maravilloso que hablemos, que tú, Carlos, que lo has hecho posible, pero hace 16 años fue sumamente peligroso y se convirtió en algo bastante peligroso por razones que sabremos después. Pero el hecho que los cubanos en la isla se averiguaron, se dieron cuenta, sentados en esa mesa frente a estas personas que ellos creían que eran americanos, ¿cómo te atreves de llamarte a ti cubano? Naciste en los Estados Unidos, tú de verdad no son cubanos. Ellos se dieron cuenta a través de este diálogo, de este respeto, de escuchar activamente, de lo cual no hablemos hoy. Una de las cosas más importantes que yo presencié, porque estamos presenciando esta magia tener lugar, fue el hecho de que no sabemos escuchar a los demás. Únicamente esperamos para hablar, únicamente esperamos para responder. Y sus técnicas y las técnicas del Dr. Kalman les enseñaron a ellos a prestar atención. Y una vez que le prestaron atención a lo que decía el otro, hubo una transformación completa en estas personas. Los cubanos de la isla se enteraron de la pérdida de los padres de ellos, se enteraron de anécdotas que jamás les habían contado en Cuba a consecuencia de este intercambio tan íntimo. Y la mejor parte del programa se dio después que se fueron a la universidad y estuvieron por su cuenta durante toda la noche hasta las 4 de la madrugada intercambiando anécdotas. Se enteraron de que hubo presos políticos, lo que no habían sabido nunca antes. Y no obstante, los cubanos de Miami que corrieron el riesgo de hacer esto y fueron allá, también se enteraron de lo que había sido importante para el pueblo de Cuba durante este periodo revolucionario, lo que tal vez hayan ganado los padres de estos muchachos a consecuencia de la revolución. Los de la isla tienen el privilegio, tenemos el privilegio de que dos personas de la isla nos visiten, y permítanme decirles que en la próxima reunión encontremos la forma de traer más personas de la isla a esta reunión, porque enriquecería muchísimo todo lo que hemos mencionado hoy. A no ser que estén aquí con nosotros o nosotros estemos allá con ellos, todo esto es retórica. Así que ese es el próximo paso, tiene que serlo. No tiene que ser algo oficial porque no se va a dar, pero poquito a poco podemos aumentar la cantidad de personas asombrosas de Cuba que nos puedan acompañar hoy aquí, enterándose de todo lo que usted nos enseñó hace tanto tiempo. Este programa, a propósito, les cambió la vida a todos los profesionales a ambos lados que pasaron por el programa. No los voy a cansar con los detalles, pero puedo comentarles que del lado cubano, todos los que fueron a ese programa, hubo un cambio completo en la vida de ellos. Y no quiero decir que se fueron de Cuba. Al contrario, se quedaron en Cuba y marca la diferencia dentro de Cuba.